Hola amigos de Acuario, qué felicidad y qué alegría estar leyendo nuevamente aquí para ustedes en este tarot general. Bienvenidos al Elía Astral, tarot para mejorar tu vida, ¿ok? Bueno, hoy tu mensaje viene canalizado por el Arcángel Ariel, quien te dice en este momento: eres guiado hacia una mayor plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese nuevo futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Qué bonito, mira, te está diciendo enfócate en lo que realmente te da alegría, en lo que te hace sentir pleno. Sí, tú pediste y vas a recibir ayuda. Por eso quiero que ya mismo hagas el siguiente ejercicio de decreto o afirmación escribiendo en los comentarios lo siguiente: estoy siendo guiado hacia una mayor plenitud. Estoy siendo guiado hacia una mayor plenitud. Porque cuando tú comienzas a hacer estos ejercicios día con día, comenzamos a elevar tu vibración y de esa manera atraes mejores cosas a tu vida. Sí, atraes amor, paz, tranquilidad, prosperidad. Por eso es importante hacerlo, escribirlo, decretarlo. Y de paso ayudas a elevar la vibración del planeta. Bueno, esta lectura es general. Toma lo que te resuene. Te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de gatitos y perritos. Si quieres una lectura privada, puedes escribirnos en los datos de contacto del primer comentario o la descripción. Bueno, esta primera parte es de nuestra energía, que quieren que trabajemos, luego vemos economía y amor. Te dice, piensa antes de juzgar. Mira que en estos días te podría estar presentando una especie de situación en la cual como que va a haber un poco de tensión, de irritabilidad y te vas a ver como tentado, tentada a responder de mala gana, ¿sí? Pero te está diciendo un momentico, antes de que eso pase, respira 3 veces, 1, 2, 3, cuenta hasta 10 y luego ya, ¿sí? Me dice no te conviene responder con palabras o acciones de manera impulsiva o apresurada, ¿ok? La segunda carta es la carta de la protesta. Te dice en este momento empieza una revolución. ¡Wow! Es que ya veo que es que muchos de ustedes antes eran como personas que siempre se quedaban calladas ante lo que pasaba y ahora han comenzado, digamos, a hacer una transformación y a manifestar, a hablar, a comunicar lo que realmente les pasa. Y esto está muy bien, pero hay que aprender a decir las cosas. La carta de la espada me dice haz el cambio y que el cambio inicie primero por ti, ¿ok? Bueno, pasamos a la parte de economía. Te invitamos ya mismo a que te suscribas, actives la campanita, nos des like, nos sigas y así apoyes nuestro refugio. Bueno. Hoy el ángel de la envidia te dice, hay envidia y hay celos que te obstaculizan. Aquí se trancan, pero hay gente que no entiende esto, entonces es como obstaculiza, ¿sí? Y son personas cercanas. Bueno, en la parte económica, mi abuela siempre decía que hay muchos amigos que te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos, ¿no? Y bueno, eso lo aplica a todas las áreas. Y creo que algunos de ustedes pues han venido sintiendo que realmente pues las cosas no están fluyendo de una manera adecuada y se preguntarán por qué. Bueno, la envidia genera algo llamadas larvas astrales. Estas larvas pueden buscar acerca de ellas, ¿no? Lo que hacen es robarte energía, entonces te sientes cansado, como que el dinero no alcanza, parece que ya te fuera a salir una oportunidad laboral, pero como que se escapa de las manos. Todo esto son señales de que puedes estar teniendo larvas astrales. Bueno, números de la suerte. En estos días en la economía el 29, el 73 y el número 1, la carta del mago o creador. Veamos qué más nos quiere decir. Contra la envidia lo mejor es hacerse las limpiezas y hacerse protecciones, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a encontrar con alguien que te tiene mucha envidia, cubre tu ombligo.
con esparadrapo, con micropore. Pon un limoncito en tu bolsa, en tu cartera, en tus negocios, en tu casa. Sí, mira, yo pienso que hay una persona, dos personas cercanas a ti. Caballero de bastos invertido, rey de oros invertido. Gente como muy ambiciosa, que a veces lo que quiere es como sacar provecho y manipular. Recuerden que los bastos en general, cuando aparecen invertidos, nos hablan de utilizar como esa capacidad de dominar o de autoridad o de control, pero con una mala intencionalidad, ¿sí? Y el rey de oros invertido nos habla de la avaricia, ¿sí? De esta gente que es ambiciosa y que no le importa a veces como utilizar cualquier medio para llegar a sus fines, ¿sí? Entonces los típicos del fin justifica los medios. Entonces cuídate mucho de esta persona. Me dice que estás en un punto muy crucial. Recuerden que los 6 siempre nos hablan acerca de disyuntivas, de dos caminos. Entonces estás en un punto donde si no sacas a estas personas de tu camino, pues tu parte económica y tu energía se van a ver afectados. Mientras que si sacas a estas personas y le alejas de tu vida, ¿sí? No tiene que ser peleando en discordia, puedes hacerlo en paz. Vas a ver que las cosas comienzan a fluir. Te dicen estos días, tiempo de filtrar con quién te juntas. Si quieres que tu parte económica fluya mejor. Bueno, vamos a pasar a la parte sentimental. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita. Iniciales importantes estos días en el amor: la C, la E, la G, la M, la F. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. ¿Ok? Signos importantes para ti: Tauro, Virgo, Cáncer, Acuario. Si ambos son Acuario, déjense guiar por su ascendente, ¿ok? Bueno. Si quieres separados, solteros y conexiones, puedes ir al especial amor. Veamos qué quieren decirte tus guías para hoy. Mira, hay la oportunidad realmente. Uy, qué cantidad de espadas y bastos, wow. Hay realmente la oportunidad de recuperar algo, una relación que se perdió, como un vínculo, una conexión súper bonita, súper fuerte, sí, pero hay que hacerlo con precaución. Este 4 de bastos nos dice hay la posibilidad, pero hay que avanzar poco a poco. No podemos como desmandarnos y hacer las cosas así como si nada. No, al contrario, hay que analizar muy bien las cosas sobre cómo vamos a regresar, cómo vamos a volver, ¿ok? La carta del 5 me dice que hay una persona que realmente, está sufriendo mucho por ti. Es una carta de duelo, pero es como si quisiera venir hacia ti y no puede hacerlo, mira, ¿sí? No halla el camino y no se siente cómo moverse hacia ti. A pesar de que te extraña, a pesar de que hay un duelo, a pesar de que se siente mal sin ti, pues alguien tiene que ceder, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque tenemos esta carta del 5 de bastos y es una carta que representa el orgullo. Entonces me dice, alguien tiene que ceder en esta relación, ¿sí? Alguien tiene o ambos tienen que bajar la guardia y hablar, ¿sí? El orgullo no siempre nos lleva a tener dignidad, como algunos dicen. No, el orgullo a veces nos lleva a perder personas. Entonces, si tú en tu corazón sientes que sería bueno hablar con esta persona, hazlo, ¿sí? Si ya lo hiciste y esa persona te rechazó, entonces ahí sí espera. Pero me parece que es momento de tomar una decisión para eliminar ese orgullo, para actuar y para tratar como de ir poco a poco recuperando el vínculo, la conexión, ¿sí? Esto también aplica para parejas que están un poco distanciadas, ¿sí? Hay que recuperar aquí como ese primer amor que había entre ustedes, ¿vale? No permitir que, digamos, como que las influencias externas le afecten. Veamos con qué carta quiere hablarnos el oráculo de luces y sombras.
Y nos dice, el pasado regresa por un tiempo, pero siento que hay alguien de tu pasado que regresa para hacer como un cierre bonito. No tiene que ver con esta relación actual, ¿ok? Con esta persona de acá. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu ascendente y si no le conoces, quiero que vayas al video de Capricornio, ¿ok? De ambas lecturas toma lo que te resuene y el resto déjalo marchar. Quédate en la meditación que vamos a hacer para traer amor, salud y dinero en este mismo video y recuerda suscribirte, activar la campanita, darnos like y dejarnos un comentario, hacer tu decreto. Bendiciones. Separa con tiempo tu lectura de pago. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este audio hasta el final. Bendigo cada paso que vaya a dar, cada minuto, cada hora, cada segundo. Decreto que será en abundancia, en bendición, en prosperidad, en crecimiento en cada área de su vida. Limpiamos en este momento con un rayo violeta cada célula, cada parte de su energía y decretamos que todo fluye para bien, que todo fluye para mejor, que todos los días la persona que nos está escuchando encuentra mejores posibilidades tanto en la salud, en el dinero, en la familia, en sus relaciones interpersonales. Decretamos en este momento que la abundancia, que la felicidad, que la paz, que el amor, que la armonía le acompañan siempre. Además, decretamos que todos los sueños que esa persona ponga en este momento en manos del universo y tengan buenas intenciones, siempre respeten el libre albedrío, se harán realidad. Decretamos en este momento que hay una protección especial de los arcángeles, de los ángeles, en especial del arcángel San Miguel, sobre quien nos está escuchando y sobre todas las personas que ama y que le aman. Decretamos que el arcángel Metatrón organiza energéticamente cada parte de su ser. Te invitamos a compartir este video, darle like y dejarnos un comentario. Bendiciones.